scroll, break the seal, worthy one. So open the scroll, break the seal, worthy one. So open the scroll, break the seal, worthy one. Open the scroll, break the seal, worthy one. 'Cause only you are worthy. Only you, Jesus. Only you are worthy. Only you, Jesus. So open the scroll, break the seal, worthy one. Open the scroll, break the seal, worthy one. We're joining with heaven. Open the scroll, break the seal, worthy one. Open the scroll, break the seal, worthy one. We're joining with heaven. Open the scroll, break the seal, worthy one. Open the scroll, break the seal, worthy one. Open the scroll, break the seal, worthy one. This is holy. Open the scroll, break the seal, worthy one. 'Cause only you are worthy. Hola, hola, hola. Muy, pero muy buenas noches. Estamos en un nuevo episodio, en realidad en el episodio 39. Vamos a verificar. Pero muy buenas noches. Sí, el sonido está saliendo muy bien. Le agradecemos al Señor por eso. Como les decía, este es el episodio número 39 de esta excursión por la teología sistemática e increíblemente aún queda mucho por delante. Siempre un placer y un agrado poder estar con ustedes y que puedan ver este video más tarde. La verdad es que me es mucho más fácil transmitir en vivo que hacer un video, después editarlo y subirlo a las redes. Entonces, así es más fácil. Somos Calama para Cristo, somos un ministerio cuyos pilares son la evangelización y la edificación a los santos. Eso es nuestros principales objetivos que el Señor nos ha entregado para ejecutarlos. Este, como les decía, es el episodio 39 y pueden ver aquí abajito que vamos a hablar de la reprobación. Estamos en este, digamos, los grupos de episodios que estamos hablando de los decretos de Dios. Hablamos de la presencia, de la predestinación, de la elección y hoy vamos a estar hablando de la reprobación para terminar con este grupo de temas. Esta es la segunda temporada, comenzamos con la Trinidad en esta segunda temporada y ahora estamos con los decretos de Dios. Tenemos 30 episodios también de la primera temporada donde hablamos de la doctrina de Dios, desde su nombre, sus atributos, comunicables, incomunicables y bueno, estuvo muy, muy interesante y muy buena. Entonces, hoy vamos a terminar con la reprobación. Sabemos, y si no han visto los episodios anteriores, los invito a verlo, porque estos son temas difíciles, un poco controversiales, donde hay escuelas de fuerte interpretación, pero que también difieren entre ellas. Y la verdad es que yo me trato de mantener lo más bíblico posible. Estas son clases de teología sistemática y bíblica. También le agregamos un poco de filosofía y apologética propiamente tal. Entonces, queremos comenzar este episodio siempre diciendo lo mismo. Yo presento las interpretaciones mayoritarias o las escuelas que abordan este tema y ustedes finalmente son los encargados de tomar su propia decisión. Podemos siempre profundizar más en cualquiera de estos temas, pero tenemos que entender de que me trato de mantener siempre en una hora de programa para que lo puedan ver y sea liviano y fácil de digerir y también de cierta manera abrir en ustedes esta hambre por conocer a Dios. Entre más y mejor conocemos a nuestro Señor, más y mejor le servimos. Eso tienen que tenerle claro. Y más y mejor lo adoramos. Entonces no le tenga miedo a la teología, no le tenga miedo a conocer más al Señor y nunca tema profundizar más y más.
Y también es importante que sepan que todo lo que ustedes escuchen, tanto aquí, de mi boca, de sus pastores, de sus líderes, por YouTube, por Facebook, todo sométalo a la palabra, a la oración, y que el Espíritu Santo nos guíe. Es por eso que los episodios los mantengo en 1 hora y trato de presentar, ¿cierto?, lo mejor posible los temas que cada capítulo tenemos, pero usted siga profundizando. También recuerden que esto es todo gratis, es teología a nivel de seminario a su disposición. Úsenlo en sus iglesias, en sus estudios, en sus grupos, muéstrenselo a sus pastores, a sus líderes, para que vean que estamos hablando de doctrina bíblica. Entonces, como siempre, vamos a estar utilizando nuestro software bíblico Logos, que es una excelente inversión si ustedes quieren profundizar sus estudios. No es tan barato, la verdad, pero es una inversión que vale la pena. Si alguno se interesa, comuníquese conmigo. Siempre ahí podemos conseguir, Dios mediante, un descuento que sea bueno y que acomode para el bolsillo. Así es que, sin más, vamos a ir a nuestro software bíblico Logos y vamos a hablar de la reprobación. Si me permiten un momento, vamos a mojar un poquito la garganta. Bien, la reprobación. ¿Qué es lo que es la reprobación? La reprobación es ese aspecto de la predestinación por el cual Dios determina condenar a los no elegidos. Ya vimos anteriormente en el episodio de la elección, de la predestinación, que estamos todos de acuerdo en que eso existe y es bíblico. La diferencia radica en el que Dios, ¿cierto?, usó, o en qué se fundamentó su decisión de elegir y no elegir. Así es que los episodios anteriores ya están, vaya y véanlo para no tener que repetir siempre lo mismo. Entonces, nuevamente, la reprobación es ese aspecto de la predestinación por el cual Dios determina condenar a los no elegidos. La doctrina de la reprobación es el corolario necesario de la doctrina de la elección, episodio anterior. De la misma manera que Dios escogió a quien salvaría, así también escogió a quien condenaría, y estamos de acuerdo en eso. Esta doctrina se trata generalmente bajo los términos relacionados de preterición y reprobación. La preterición, ya que se lo tengo destacado y lo vamos a poner en grande, para que ustedes puedan poner atención y sacarle un pantallazo, luego ir cuando vean esto de nuevo y entenderlo bien. La preterición es la decisión soberana de Dios de dejar que ciertos pecadores tomen sus decisiones pecaminosas y asuman las consecuencias de tales decisiones. ¿Ya? Esa es la preterición, es lo que se conoce en teología como la preterición. La decisión soberana de Dios de dejar que ciertos pecadores tomen sus decisiones pecaminosas y asuman las consecuencias de tales decisiones. Continuamos. Es el hecho de que Dios pase por alto o deje atrás a algunos mientras elige a otros. Ya recuerden que estamos hablando de la reprobación. Porque nosotros debemos saber de que la Biblia no enseña el universalismo. No todos van a ser salvos y no todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? Que hemos escuchado eso. Entonces es importante saber de que sí, efectivamente hay algunos elegidos y otros reprobados. La preterición es una idea más pasiva que considera que Dios permite que algunos pecadores, sí, se ve, sigan el camino escogido, el corolario de la elección. La reprobación es la determinación activa de Dios para condenar, lo opuesto a la elección. La diferencia, es lo que yo tenemos que tener claro, la diferencia es, vamos a ponerlo ahí, un poquito más abajo. Ahí. La diferencia es más de énfasis. La preterición considera al pecador como abandonado a la condenación. La reprobación considera al pecador como destinado a la condenación. ¿Ya? Y ustedes saben que cuando hay cosas así me gusta verlos de frente. Yo personalmente no considero que Dios haya predestinado por su simple voluntad
a alguien o a algunos a la condenación. Nosotros estudiamos en más de un episodio anterior el supralapsarianismo, el infralapsarianismo, ¿cierto? Y nos dimos cuenta de que en el supralapsarianismo, que es como el hipercalvinismo, Dios simplemente por su mera voluntad eligió a algunos para condenación y a otros para elección. Yo no considero que Dios haya hecho eso, porque esto nos convertiría primero a nosotros de alguna manera en robots, que no hubiésemos tenido ninguna oportunidad ni nada que hacer para poder ser salvos. Simplemente Dios nos predestinó para condenación y no hay nada que podamos hacer. Y podemos decir entonces que si pecamos o hacemos algo es porque así Dios lo predestinó. Y eso claramente convierte a Dios en el autor del mal. ¿Ya? Porque Dios predestinó todo lo malo que hacemos. Yo no considero que eso sea correcto. Entonces yo estoy más por el lado de la preterición dentro de la reprobación. Bien, leámoslo de nuevo. La preterición considera al pecador como abandonado a la condenación. Podemos decir que Dios lo dejó en sus propias decisiones que se condenara por voluntad propia. Y la reprobación considera al pecador como destinado a la condenación. Continuamos. Recuerden que el texto que estamos ocupando, que está dentro del software bíblico Logos, es el sumario teológico Lexham. La versión Lexham, tanto de los diccionarios como de los sumarios, es del mismo grupo que creó el Logos, pero es como de la editorial del Logos, de creadores del mismo software. La idea de preterición no es simplemente un corolario de la elección. Se afirma positivamente en las Escrituras. Por ejemplo, Jesús dice que debido a su beneplácito, porque así le agradó, el Padre ha escogido estas cosas de los sabios, el Padre ha escondido estas cosas de los sabios y los entendidos y se las ha revelado a los niños. Gloria a Dios que nosotros somos esos niños elegidos a los cuales se nos ha revelado esto. Es decir, algunos fueron rechazados porque Dios así lo quiso. De acuerdo con esto, el Hijo revela al Padre, el Hijo revela al Padre tan solo a aquellos a quien Él elige. Esto lo podemos ver en Mateo 11 del 25 al 27. Recuerden que no podemos leer todos los versículos que aparecen como respaldo de estas doctrinas porque tomaría mucho tiempo. Entonces ustedes siempre pueden volver a ver el capítulo y a ver este episodio, y poder ir a los versículos. Juan también afirma la preterición cuando habla de los malvados como aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Esto lo podemos ver en Apocalipsis. Leamos Apocalipsis 13:8. No significa que no vamos a leer ninguno. Apocalipsis 13:8. Yo todos los versículos lo uso de la Nueva Biblia de las Américas por si difiere con alguna versión que ustedes tengan. Adorarán a las bestias todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Entonces vemos que sí, hay algunos que desde la eternidad fueron dejados a su propia decisión de rechazar a Cristo. O desde otro punto doctrinal, desde la eternidad, algunos fueron elegidos para condenación. También lo vemos en Salmos, comparémoslo con Salmos 147:9, Isaías 64:7 y 8, Mateo 13 del 11 al 14, el 22:14, Juan 10:26. Leamos Juan 10:26. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas, dice Jesucristo. Romanos 9:8, 17:18 completo y 27:28. Y el libro de Romanos es un excelente libro para estudiar si nos gusta la teología. La idea de la reprobación está presente cuando Pablo habla de los malvados como vasos de ira preparados para la destrucción. Leamos en Romanos 9, versículos 22 y 23. ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de iras preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Amén, ¿verdad?
sintámonos gozosos de que somos parte de estos vasos para gloria. Y cuando Judas se refiere a los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Esto lo vemos en Judas 4, ¿verdad? 1:4. Y lo pueden comparar con Isaías 6, del 9 al 10, con Isaías 63, 17, con Juan 12, del 39 y 40, Primera de Pedro 2, 8 y Segunda de Pedro 2, 13 y 12. Leamos Segunda de Pedro 2, 3. En su avaricia lo explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Dios, recuerden que actúa por justicia y santidad. Nosotros vimos estos atributos en la primera temporada. Entonces Dios no es un Dios caprichoso, es un Dios justo, soberano y santo. Que esa reprobación, vamos a continuar. Que esa reprobación, al igual que la elección, tiene en mente a individuos, queda claro porque se menciona a algunos. En Judas, por ejemplo, se nombra en Juan 17:12 y podemos compararlo con Hechos 1:16 y con Hechos 1:25. También nos nombra a Esaú, ¿cierto? En Romanos 9:13, que dice a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Se nombra también al faraón en Romanos 9:17 y a algunos que vemos en Judas 4. ¿Ya? Entonces vemos que realmente habían algunos que estaban listos para esta condenación. Si, repito, la diferencia o lo que difiere en las escuelas no es que la reprobación no existe en la Biblia, sino que en qué se basó Dios para tomar aquella decisión. Esta doctrina conlleva consideraciones muy serias, por supuesto, y como sucede con la doctrina de la elección, plantea preguntas con respecto a la libertad y responsabilidad humana. En general, se considera una doctrina reformada y de hecho, los intérpretes no reformados la tratan muy poco. Ahí podemos diferir un poco en esto. La verdad que creo que se aborda de ambos lados. Cuando los no reformados abordan la doctrina, la noción de libertad humana recibe prioridad a la hora de interpretar. Y la idea de reprobación queda como un misterio no revelado. Los intérpretes reformados ponen el acento en que, al igual que en la elección, también la preterición y la reprobación se toman decisiones según el propio beneplácito de Dios. Se usa Romanos 9:18 mucho para corroborar esta interpretación. Los elegidos no lo son porque sean de alguna manera mejores o por cualquier cosa que hayan hecho. Esto lo vamos a ver en Romanos 9:11. Los réprobos tampoco están destinados a la condenación porque de alguna manera sean más malvados. Tanto si hablamos de elección como de preterición, la suposición subyacente es el pecado y la condena merecida. Un universalismo de la ruina, que es una forma de decirlo, pero esto vamos a marcarlo. La suposición subyacente, lo vamos a poner en rojo. ¿Se puso al tiro? No, a veces me falla la primera vez. Vamos por de nuevo. Listo. La suposición subyacente es el pecado y la condenación merecida. Eso es importante que nosotros los notemos, hermanos. Independiente de la escuela que nosotros decidamos que es la correcta, tenemos que tener siempre la seguridad de que Dios actúa justamente y condena también de manera justa, santa y soberana. Y todos los que han sido condenados, los que han sido elegidos para condenación, son efectivamente pecadores. Ya no hay nadie, porque la palabra dice que Jesús no rechaza a quien viene a Él. Entonces no hay nadie que busque al Señor de corazón y sea rechazado por Jesús. Ya aquellos reprobados, los réprobos, los pecadores, los que se deleitan en el pecado, no van a buscar a Jesús. Y eso claramente son los elegidos para la condenación justa y merecida que Dios tiene para ellos. Continuamos. Así que salvar o condenar es la prerrogativa de Dios.
No podemos ir más allá. Vamos a ponerlo esto en grande para que ustedes lo vean y quede absolutamente claro ya cómo está sucediendo esto. Así que salvar o condenar es la prerrogativa de Dios, y eso tenemos que tenerlo absolutamente claro. Dios es soberano. No podemos ir más allá. Ya eso, Dios es Dios. Y eso hay que tenerlo claro. Al tratar este asunto es necesario establecer una cuidadosa distinción. Tanto la elección como la preterición están basadas en la soberanía divina. Pero la condenación, la consecuencia de la preterición y el objeto de la reprobación, se basa en la justicia divina y en la realidad de la responsabilidad humana. Por eso yo lo destaqué en rojo ahí, porque esto es una realidad. La reprobación claramente es consecuencia de la justicia perfecta, santa de Dios y de la realidad de la responsabilidad humana. Al pecador se le pasa por alto por soberanía, pero se le condena por justicia. Bien, es una declaración muy importante y potente. Al pecador se le pasa por alto por soberanía. Dios elige y decide soberanamente que aquel, algunos dicen basado solo en su beneplácito, otros podemos decir que basado en su presciencia y algunos también incluso en su conocimiento medio, pero Él decide soberanamente a esos pecadores dejarlos pasar y dejarlos sumidos en sus decisiones. Pero esos mismos son condenados por la justicia perfecta, santa de Dios. La base de la reprobación es el pecado y el demérito de los propios pecadores. Vamos a subrayar esto en rojo nuevamente. La condenación de Dios es justa. Dios nunca va a actuar de manera injusta ni caprichosa, porque Él no es humano como nosotros. Él es perfecto. Ya Él no es como nosotros. Recuerden que vimos la ira de Dios como atributo comunicable, y no es una ira como tenemos nosotros. No es que un día como nosotros Él se levante enojado y después a mediodía se le pase y después nuevamente se enoje. No, así no funciona Dios. Bien, esto lo podemos ver en Romanos 3:8. Todo esto a su vez conforma el propósito de Dios, tanto en la preterición como en la reprobación. Aun cuando su propósito en la elección es mostrar su gloriosa misericordia, su propósito en la reprobación también es mostrar y honrar su justa ira. Ya recordemos que vimos nosotros que el ofrecimiento de salvación es efectivamente para todos. Dios quiere que todos sean salvos. Yo por eso no considero que sea correcto pensar que Él, desde la eternidad, por su simple voluntad, predestinó a algunos para condenación, porque la palabra nos habla que Él quiere que todos sean salvos. Ahora, nos dio la libertad de poder resistir o poder negarnos a este regalo maravilloso de la vida eterna. Entonces Él, como es Dios en su presencia, vio entre comillas, quienes iban a rechazar su llamado, y esos son los elegidos a condenación. Entonces, yo no considero correcto que el ofrecimiento de salvación sea solo para los elegidos. El ofrecimiento de salvación es para todo y el sacrificio de Cristo es suficiente para todos, pero no todos lo aceptan como Señor y Salvador, pero algunos rechazan esa gracia maravillosa. Continuamos entonces. Una comprensión de esta doctrina conduce a la adoración, y no solo de esta doctrina, de la teología en general. El mayor y mejor conocimiento produce en nosotros una mayor y mejor adoración. Dios no ha incluido a todas las personas en su propósito de salvación, pero da a algunos lo que niega a otros. Yo acabo de decir que yo no estoy de acuerdo con esta declaración. Yo creo que el ofrecimiento es para todos. El favor de la salvación que disfrutan los creyentes es un favor que ha sido otorgado soberanamente mientras se le ha retenido a los demás. Ya los que consideran esta doctrina pueden ver Mateos 11, 25, 27.
Los que somos salvos debemos reconocer humildemente, eso sí es verdad, nuestra indefensa dependencia de la gracia divina y alabar y adorar a Dios en consecuencia. Podemos ver que esto tiene distintos matices. Recuerden que cuando yo hablo de calvinismo, arminianismo, molinismo, no lo hago de manera peyorativa, sino lo hablo para poder establecer y explicar mejor las diferencias de interpretación acerca de los pasajes que nos ayudan a comprender esta realidad. Entonces, es importante saber de que independiente de la que usted elija como correcta, profundice en todas para que no haga una caricatura de la otra, ni tenga los típicos que se llama esa falacia del mono de paja cuando queremos decir que la otra está equivocada. Entonces, es muy importante tener la humildad de saber de que finalmente Dios es soberano y Él de alguna u otra manera va a cumplir su propósito. Su providencia siempre nos va a guiar al propósito de Dios, ¿ya? Y bueno, esto no ha terminado, porque el software bíblico Logos no solamente tiene un solo sumario, tiene comentarios bíblicos, diccionario, teología sistemática y otras herramientas. Y hoy nosotros vamos justamente a ver un pequeño extracto en la teología concisa de J.I. Packer, ¿ya? Que habla también de esto de la reprobación. Se los puse en verde para que solamente viéramos esta parte porque es mucho más extenso, pero esta parte es muy buena. La decisión eterna de Dios con respecto a aquellos pecadores a quienes no ha escogido para la vida recibe el nombre de reprobación. Esencialmente, la decisión de Dios consiste en no transformarlos, puesto que son los elegidos los destinados a ser transformados, sino dejar que pequen como ya desean hacerlo en su corazón, y por último, juzgarlos como se merecen por lo que han hecho. Tremendo, ¿verdad? Tremendo lo que dice aquí J.I. Packer. Cuando Dios, vamos a subir un poco más, cuando Dios los entrega sus pecados en ciertos casos particulares, esto es, quita todas las limitaciones para que realicen los actos de desobediencia que quieren realizar, esto es en sí mismo el comienzo del juicio. Recibe el nombre de endurecimiento. Podemos verlo en Romanos 9:18, 11:25 y compararlo con Salmos 81:12, Romanos 1:24, 26 y 28. Leamos Salmo 81:12. Por eso los entregué a la dureza de su corazón para que anduvieran en sus propias intrigas. Creo que ahí sí, estaba leyendo, pero no lo estaban viendo. Muy bien, vamos a leer de nuevo esa parte. Cuando Dios los entrega sus pecados en ciertos casos particulares, esto es, quita todas las limitaciones para que realicen los actos de desobediencia que quieren realizar. Esto es en sí mismo el comienzo del juicio. Recibe el nombre de endurecimiento. Eso lo vimos recién en Salmos 81:12. Y conduce de manera inevitable a una culpa mayor. Dios los deja que actúen de acuerdo a su corrompido corazón. La reprobación es una realidad bíblica. Podemos verlo en Romanos 9 del 14 al 24, en 1 de Pedro 2:8. Pero no debe incidir de manera directa en la conducta del cristiano. Los réprobos no tienen rostro. Ya pongamos atención acá. Los réprobos o los reprobados no tienen rostro en lo que a los cristianos respecta. Y no somos nosotros los que tenemos que intentar identificarlos. Más bien debemos vivir a la luz de la certeza de que cualquiera puede ser salvo. Amén. Con solo arrepentirse y poner su fe en Cristo. Debemos ver a todas las personas con las que nos encontramos como personas que es posible que se hallen en el número de los elegidos. Tremendo, ¿verdad? Esto es importante. A veces nosotros nos apresuramos a de cierta manera juzgar o decir, no, si él no es de los elegidos, mira cómo actúa. Eso no lo sabemos. Nosotros no podemos dar la sentencia del juicio. La palabra sí nos permite juzgar con juicio justo,
Nos advierte que con la vara que juzguemos seremos juzgados. Nos advierte de sacar, ¿cierto?, la viga de nuestros ojos antes de mirar la astilla en el ojo ajeno. Y así tenemos ciertas limitaciones para juzgar. Pero dictar sentencia no nos compete. Entonces me gusta mucho lo que dijo, que los reprobados no tienen rostro. Y nosotros debemos tratar a todos como que aquellos pueden ser hallados inscritos en el libro de la vida. Muy bien, vamos a seguir usando algunas otras herramientas, ¿verdad?, del sumario teológico, y vamos a ver el diccionario teológico Beacon o Bacon. Ya es un diccionario de tendencia wesleyana que es muy, muy bueno. Vamos a ver qué nos dice este diccionario teológico con respecto a la reprobación. Reprobación. Este es el estado último de aquel que ha sido controlado completamente por una mente reprobada. Tal persona ha rechazado completa y deliberadamente las propuestas de Dios, quien nos busca por medio de Cristo, y al rechazarlas se ha puesto intencionalmente fuera del alcance de la salvación. ¡Wow! Vamos a poner esto en grande para que ustedes lo lean, lo vamos a leer de nuevo y lo vamos a entender. Tal persona, el reprobado, ha rechazado completa y deliberadamente las propuestas de Dios, quien nos busca por medio de Cristo. Y al rechazarlas, se ha puesto intencionalmente fuera del alcance de la salvación. Es una declaración muy, muy potente. Su mente está tan torcida y deformada por la saturación del pecado que no puede percibir nada sino el mal. Vamos a verlo en Romanos 1:28. Así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. ¡Wow! Ahí el apóstol Pablo es claro al respecto. La mente reprobada se utiliza en Hebreos 6:8 y en Jeremías 6:30. Se usa el sinónimo desechada. Ambas en referencia a una prueba para determinar lo puro del metal, monedas o terreno. Si la prueba indicaba que la muestra no tenía valor, era reprobada, es decir, rechazada. El apóstol Pablo utiliza la idea de prueba en relación al mensaje que predicaba. Esto lo podemos ver en 2 Corintios 13 del 5 al 9. También dijo que ejercía disciplina sobre su cuerpo para no ser eliminado o reprobado. 1 Corintios 9, 27. El uso severo de la palabra, como en Romanos 1:28, 2 de Timoteo 3:8 y en Tito 1:16, implica rechazo deliberado y alteración de la verdad. No solo se acepta la falsedad, sino que se la promueve. La mente del reprobado está pervertida al punto de que lo normal y lo hermoso se deforma hasta que se convierte en depravado, anormal y feo. Esta condición es el horroroso resultado final de las continuas decisiones malas. ¿Ven cómo este diccionario nos amplía un poco el concepto acerca de la reprobación? Y también lo vamos a profundizar un poco más leyendo el diccionario de teología de Everett Harrison, Bromley Geoffrey y Henry Carr. Ya también es un diccionario de definiciones concisas, diríamos nosotros al hueso, ¿cierto? En sentido teológico. Reprobado. El adjetivo reprobado en el sentido de desaprobado o rechazado es la traducción del hebreo maas, como la plata desechada, nuevamente vemos en Jeremías 6:20, y del griego adokimos, descalificado, moralmente corrompido, incapacitado para toda buena obra. Esa es la palabra que sale en Romanos 1:28, 2 de Corintios 13 del 5 al 7, 2 de Timoteo 3:8 y Tito 1:6. ¿Ya? Leamos Tito 1:6. Dice:
lo designará si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer que tenga hijos creyentes, no acusado de disolución ni rebeldía. Bien, esa es la palabra adokimos. En todos estos pasajes, la condición de ser reprobado es el resultado de la mente perversa del hombre que con soberbia se niega a obedecer la voluntad de Dios. Vamos a leer eso de nuevo, en grande, ¿verdad? Para que esto se aclare más, el concepto de reprobación. La condición de ser reprobado es el resultado de la mente perversa del hombre que con soberbia se niega a obedecer la voluntad de Dios. Wow. Así que hay que ser obedientes, hermanos. Obediente a la palabra. El sentido original de adokimos es no pasar la prueba y por lo tanto ser descalificado. La palabra griega aparece tanto en la Septuaginta como en el griego secular. En Isaías 1:22, Proverbios 25:4 de la Septuaginta se traduce escoria, mientras que 1 Corintios 9:27 en la revisión de la Reina Valera 1960 se traduce como eliminado, en la Reina Valera de 1909 como reprobado, en la Biblia versión moderna como rechazado, aunque descalificado de la Nácar Colunga es la mejor traducción. ¿Ya? En Hebreos 6:8, la tierra que produce espinos y abrojos no ha pasado la prueba y es reprobada. Bien, entonces, me equivoqué. Ahora sí. Entonces, mis hermanos, nosotros, denme un minutito acá. Sí, se escucha bien. Nosotros nos dimos cuenta ya después de estudiar tanto como en diccionarios teológicos como en teologías sistemáticas, ¿verdad? El término de reprobación. Ya entendemos que Dios es soberano, es santo y es justo. Y los condenados no son condenados por capricho, sino que son condenados porque merecen la justicia, porque han rechazado el regalo de Dios, la gracia de Dios. Ya sabemos que nadie va al Padre si no es cierto por Jesucristo. Sabemos que necesitamos de la iluminación del Espíritu Santo para poder siquiera pensar en buscar a Dios. Y eso claramente existe. Se llama, en el arminianismo se llama gracia previniente. En el calvinismo se llama gracia irresistible. Y en ambos casos el sentido de gracia es una gracia que primeramente es otorgada por Dios. Él toma el primer paso para que nosotros podamos ser salvos. Algunos, y es lo que yo considero correcto, se puede rechazar esa gracia. Incluso cuando se nos cae este velo, digamos, a través de la gracia de Cristo, de la gracia suficiente, ese pequeño destello de gracia que nos hace dar cuenta de nuestro estado pecaminoso, podemos rechazarlo. Y ahí es cuando el Señor nos entrega a nuestras decisiones. Y recuerden que Dios es atemporal, por ende Él vio todo esto en la eternidad. A Dios no lo sorprendemos, no es que el Señor vaya actuando de acuerdo o después que nosotros actuemos. Ya Él conocía incluso lo que hubiésemos hecho en distintas circunstancias antes de la creación, antes del decreto de crear todo. Entonces, eso es lo que se llama conocimiento medio, que también lo vimos en capítulos anteriores, en episodios anteriores, perdón. Entonces, gocémonos de sentirnos elegidos, obedezcamos al Señor, busquémosle al Señor, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, volquémonos al estudio de las Escrituras. Si todos tuviésemos hambre por conocer al Señor, estoy seguro que evitaríamos muchos problemas y también combatiríamos muchas herejías que han vuelto a nacer o que se han mantenido a lo largo de la historia de la iglesia. Ya, así es que, hermanos, esto ha sido el episodio 39 de la Teología Sistemática aquí por el canal de Calama para Cristo. Ya, más adelante se vienen algunos cambios, algunas sorpresas que tenemos. Por ahí quizás hacemos algunos sorteos de otros libros como hemos hecho anteriormente.
Ya, pero lo importante, hermano, es desarrollar esa hambre por conocer a nuestro Dios, a nuestro maravilloso, inconmensurable y buen, fiel y justo y bueno, etcétera, etcétera, Dios. Así es que, hermanos, espero que esto haya sido de bendición. Usen esto, profundicen su conocimiento. Si tienen dudas, si necesitan quizás algún estudio, comuníquense con nosotros por interno y podemos gestionar algo. Si necesitan ayuda con respecto al estudio teológico, bíblico, filosófico y apologético. Ya recuerden que los reprobados son dejados a la perversidad de su corazón y de su mente. Entonces nosotros busquemos la llenura del Espíritu Santo para siempre estar en la voluntad del Señor y poder actuar como Jesucristo actuó, que es nuestro modelo a seguir, que es, cierto, la estatura del varón perfecto. Entonces, hermanos, esto ha sido el episodio 39, la reprobación. Es el último episodio de este grupo con respecto a los decretos de Dios. Y más adelante se vienen temas también muy, muy interesantes. Así es que Dios les bendiga de sobremanera, que la gracia y la paz de nuestro Dios Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Bendiciones y buenas noches.